Saludos con todos, buenos días, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión vamos a explicar cómo funciona esta pequeña iniciativa que se ha tenido, que es un software para crear menús. Le hemos bautizado como Muy Alimentado, digamos, el nombre de nuestro programa. Lo que se va a hacer en este video es básicamente explicar un poco las partes del programa, cómo funcionan y nada más. Bueno, en la parte superior primero tenemos lo que es cargar base de datos, que es, digamos, un archivo que vamos a cargar acá para poder subir. Acá tenemos descargar. Una vez que hayamos finalizado la configuración de nuestros menús, podemos descargar esta información. Y finalmente es cargar archivo previo, es decir, que vamos a cargar un archivo que se ha generado anteriormente, pues para poder continuar con el trabajo que se ha realizado previamente. Bueno, lo primero que vamos a hacer es seleccionar un archivo, el archivo que es de la base de datos. En este caso yo tengo un archivo que se llama alimentos.csv, que es necesario este archivo para que pueda, digamos, funcionar. Una vez cargado el archivo, entonces sí, ya podemos comenzar a buscar, ¿no? Por ejemplo, digo arroz blanco, largo, grano cocido, etcétera, que tengo, digamos, varias opciones aquí, que nos podemos ir desplazando con esta barra al lado derecho. Por ejemplo, supongamos que el alimento que yo quiero seleccionar es el de acá, que dice chocolate en barra, blanco, con leche, arroz crocante, Galac Nestlé, ¿sí? Al dar clic en este elemento, se va a mostrar en la parte de acá abajo, ¿sí? Entonces damos clic y básicamente se agrega este elemento. Al dar clic, por ejemplo, acá también, se agrega nuevamente el siguiente elemento. Digamos, y esa ahí sería un poco la mecánica de cómo podríamos ir agregando elementos. Por ejemplo, si agregamos arroz cebada, entonces, bueno, igualmente se agrega y se tiene en la parte de acá abajo. Ahora entonces vamos a agregar algunos elementos más, como por ejemplo este grano cocido. Vamos a buscar aquí. Em, Puede ser cerdo tal vez. Y aquí cabeza de cerdo y esto. Tal vez pescado. Listo, huevos de pescado, por ejemplo, ¿no? Y así, de esta forma podríamos ir agregando varios elementos a a nuestro menú. Como se puede ver, bueno, podemos desplazarnos con la barra de abajo para poder ver los demás macro y micronutrientes de cada uno de los alimentos. En la parte inferior vamos a tener lo que es el total de todos los elementos que hayamos seleccionado. Si en este caso energía calculada, pues bueno, se sumará toda esta columna y ese total se mostrará aquí, justamente donde dice energía calculada que está en kilocalorías. Ya, podemos además ir cambiando el número de gramos, ¿no? Por ejemplo, yo aquí podría poner 250, aquí podría colocarle 350, no sé, aquí 20, aquí tal vez 50, etcétera, ¿no? Y todo esto, a medida que voy cambiando, también nuestro total se va actualizando. Por ejemplo, quiero colocarle aquí 100 o simplemente 10. Entonces nuestro valor obviamente va a irse alterando, nuestro valor total hace referencia a esta columna de acá. Entonces, algo también que podemos hacer, por ejemplo, decimos que ya no queremos este elemento de aquí. Simplemente damos doble clic y se elimina el alimento. El rato que yo elimino el alimento, nuestro total también se actualiza, ¿sí? Algo que podemos hacer aquí también es colocar el requerimiento. Supongamos que el requerimiento es de 2500, ¿sí? Por lo tanto, estamos a un 81% del valor que deberíamos colocar, ¿no? Esto que se conoce como el porcentaje de adecuación. Aquí también podríamos colocar, por ejemplo, 300, ¿sí? Estaríamos apenas a un 18. Y aquí como ejemplo, por ejemplo, 50, ¿no? Y por lo tanto estaríamos como pasados. Una vez que hayamos hecho esto de aquí, que hayamos configurado, que hayamos creado el menú con los elementos que se deseen, podemos simplemente descargar esa información. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso se descargó como datos pacientes 2, ¿sí? Me voy a ir a una hoja de Excel de Google, ¿sí? O de Google, que es no, que está en la web, digamos.
Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo podría arrastrar este archivo que se acaba de cargar, ¿sí? Con los datos que tenía en la pantalla, que tenía en el programa, ¿no es cierto? Y justamente tendría pues la información, ¿ya? Por ejemplo, dice mix, quinoa, arroz y chía, ¿sí? Entonces, esta información es justamente la que tengo acá también, en los alimentos seleccionados. Mix de quinoa, arroz y chía, con tomate, albahaca, etcétera. El otro lado dice chocolate en barra, arroz blanco, entonces igualmente chocolate en barra, arroz blanco. Sí, arroz blanco, grano largo, etcétera. Listo. Entonces, una vez hecho eso, pues bueno, podríamos obviamente tener la información acá. Los gramos en realidad en este caso se colocan al final, ¿sí? Esa es, digamos, una característica del momento de que se descarga la información. Igualmente, el total sería 2049, que correspondería con la información que está en el total de acá, 2049,77, ¿sí? Entonces, bueno, una de las características, digamos, o posibilidades que también tiene el sistema es que cuando digamos, ¿no? Llegamos acá y actualizamos la página. Actualizamos la página y estamos perdiendo toda la información que habíamos tenido. Entonces, para poder, digamos, cargar la información a través del archivo, que en este caso se llama datos pacientes, pues vamos a utilizar la opción que tenemos acá, ¿no? El primer paso va a ser cargar la base de datos, cargar esta información. Una vez que cargamos esta información, entonces ahora sí podemos ir a cargar el archivo previo. ¿Sí? Vamos a ir a descargas. Por ejemplo, en este caso sería este, ¿no? Datos pacientes 2. Vamos a cargar el archivo y luego los valores o los alimentos cargados se encuentran en la parte de acá abajo, ¿sí? Justamente exactamente los mismos que habíamos conversado. Asimismo, bueno, una vez que se hace eso, pues podemos seguir agregando más alimentos, como por ejemplo col repollo o pasta o pollo alitas piernas, etcétera, ¿no? Damos clic y se agrega justamente este elemento al final. Y así podríamos ir trabajando. Esto de aquí es básicamente, digamos, la primera versión del programa. A posteriores versiones se irá mejorando, se irá corrigiendo errores, se irá pues perfeccionando un poco más. Por el momento eso es todo. Muchísimas gracias y bueno, entonces quedan invitados a poder usar todos el programa y cualquier observación que se tenga, pues se agradece. Muchas gracias.